Saludo con gusto a Mildred Sainz. Ella es representante nacional de Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria. Mildred, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Lidia, muchísimas gracias por brindarnos el espacio, por seguirnos dando voz para poder seguir replicando cuál es nuestra lucha. Platícanos de este caso. Ya mencionaba, Puebla es parteaguas en pedir justicia, hace historia en casos de violencia vicaria. ¿Qué hace falta, Mildred, a las autoridades para estar más capacitadas en este tema, para poder dar, resoluciones o sanciones prontas, ¿no? Como lo hacen en otro tipo de delitos? Hace falta actuar con perspectiva de género, hace falta muchísima capacitación, pero yo creo que sí sería muy importante que los operadores de justicia pudieran escuchar a algunas víctimas en estas capacitaciones para poder sensibilizarlas, porque no es lo mismo que escuchen de viva voz de las víctimas esta situación a que solamente lo vean plasmado en el papel. Hemos detectado que ya en Puebla se están dando capacitaciones, pero las víctimas, las precursoras de la ley, incluso la diputada Aurora Sierra, que es quien promovió la ley, desconocemos totalmente quién está dando estas capacitaciones. No sabemos quién está dando las capacitaciones, no sabemos de qué manera se están dando, entonces sí, para nosotros es muy importante tener este contexto y saber que la capacitación se está dando bien, que no se está desvirtuando la información de lo que realmente es la ley, de lo que realmente se plasmó en la ley. Hace falta mucha empatía de los servidores públicos, hace falta trabajar realmente con perspectiva de género, pero vamos caminando. Como bien lo mencionas, Puebla es precedente a nivel nacional. Puebla fue la tercera ley que se presentó en México, fue la sexta que se aprobó, pero es la primera en poder tener a una persona vinculada a proceso por esta agravante de violencia vicaria. Todavía por ahí estamos hablando de reformar un poco la ley, de poder hacer un poco unas modificaciones para que la violencia vicaria no quede como un agravante de la violencia familiar, porque no es un agravante de la violencia familiar, es una violencia de género totalmente independiente. Entonces estaremos trabajando en sacar a la violencia vicaria de la violencia familiar, ponerla como un tipo específico penal, como un tipo específico de violencia, y que tenga una sanción especial, no solamente para los agresores, no solamente para estos hombres que sustraen o que manipulan a sus hijos e hijas, sino que también es algo que tenemos que sancionar a los servidores públicos que llegan a cometer este delito. Estamos solicitando porque estas personas que ayudan a los violentadores mediante alargamiento de procesos, no actuar con perspectiva de género. Incluso en Puebla hemos detectado algunos juzgados que se ve que son bastante corruptos. Entonces, para que todos estos servidores públicos sean sancionados e incluso sean inhabilitados para ejercer el servicio público. ¿Nos puedes platicar un poquito del caso de Andrea? Ya lo habíamos comentado al inicio. En 2016 es cuando su pareja sentimental, se lleva a su hijo. Después, ¿qué pasa? Y ahora con esta vinculación a proceso, ¿qué va a pasar? Ok, cuando se llevan a su pequeño hijo, ella intenta levantar una denuncia por sustracción, llega al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, no te puedo levantar la denuncia de sustracción porque no tienes guarda y custodia. Empieza este ping-pong entre autoridades, la mandan al juzgado familiar, interpone su demanda familiar para poder obtener la guarda y custodia, y la juez familiar durante 5 años ha sido omisa en siquiera decretar la guarda y custodia provisional de su niño. Todavía el viernes pasado tenían una audiencia de conciliación después de que el señor se había ocultado durante 6 años. Ella empieza todo este trajinar. El año pasado, aproximadamente en el mes de abril, interpusimos un juicio de amparo para poder presionar a las autoridades de la Fiscalía para que nos dieran esta carpeta por sustracción. El amparo se ganó desde septiembre del año pasado, y a partir de aquí es cuando empiezan todas las que ser la localización de este hombre y obviamente del pequeño hijo de Andrea. Para poderlo localizar, desconocemos cómo se dio el operativo de búsqueda y captura. Solamente nosotros nos enteramos de que ya estaba detenido el agresor, el niño puesto en resguardo, y pues lo fue trasladado para la ciudad de Puebla desde Los Cabos,
en donde el día de ayer realmente un reconocimiento a la jueza que actuó con perspectiva de género y que logró esta vinculación a proceso, pero aparte con una prisión preventificada, porque obviamente si este señor tenía 6 años escondiéndose en diferentes estados para que no lo localizáramos junto con el niño, pues obviamente en este momento se iba a sustraer de la acción de la justicia. ¿Qué sigue? Que Andy obtenga la guardia y custodia de su hijo legalmente, que empecemos a hacer todo el trámite de vinculación y obviamente seguir el procedimiento penal en contra del agresor. No te escuché, perdón. Que vamos a estar muy al pendiente del caso de Andrea, por supuesto, y que el caso de Andrea hace historia. Incluso platicando contigo hace unas horas para entablar esta entrevista, mencionabas que es el primer caso en América Latina, no solamente en el país. Así es, tenemos contacto con hermanas de toda Latinoamérica y nos dicen, bueno, México es el primero en tener ley vicaria. Y obviamente ahorita México es el primer caso con una persona que está enfrentando a la justicia por ejercer violencia vicaria. Entonces, sí, a nivel Latinoamérica somos el primer caso, Andy es el primer caso. Mildred, muchísimas gracias por esta charla. Estoy segura, vamos a seguir hablando de este tema, que se visibilice más este tema. Me dará muchísimo gusto volver a coincidir contigo. Muchísimas gracias, Lidia.